Bueno, y como se lo habíamos anunciado, nos encontramos con la doctora Ana Laura Cruz, quien agradecemos que nos acompañe en este momento en el estudio para platicar sobre los riesgos de salud que podemos encontrar ante esta contingencia ambiental. Muy buenos días y muchas gracias. Buenos días. Bueno, los riesgos que se pueden presentar ante la contingencia ambiental pues son muy diversos, sobre todo afecta a las vías respiratorias y cardiovasculares. Las partículas 2.5 pm, nuestro cuerpo no está preparado para defenderlas. Lo que es el flujo nasal, incluso la tos con expectoración, son mecanismos naturales del cuerpo para protegernos. Sin embargo, estas partículas son muy pequeñas e invaden hasta el alvéolo pulmonar, que es la última, se puede decir, el mínimo mecanismo que tienen nuestros pulmones para hacer el intercambio gaseoso. Entonces estas partículas incluso pueden ir a torrente sanguíneo. Tenemos muchas personas en riesgo, que son los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas, personas con bronquitis crónica, enfisema pulmonar, y también personas que han tenido asma o que sufren alguna alergia. En este sentido, ¿qué materiales estaríamos respirando en este ambiente de la contingencia, en estas partículas y que nos están afectando? Bueno, la contingencia ambiental pues se viene dando a inicios del año, se han presentado 5. Desgraciadamente ha habido 5 ocasiones donde se ha tenido que resguardar a la población. Estas partículas, pues sí, de forma como inusual o específicamente, se combinan gracias a los incendios que ha habido, la contaminación que de por sí ya tenemos, y todo esto se acumula y hace que se creen estas partículas muy finas. Estas incluso desde casa las podemos desprender, por ejemplo, cocinando con carbón, quemando basura, pirotecnia. Entonces todas esas partículas suelen venir desde casa, el uso del automóvil. Son muy pequeñas, son incluso sólidas o pueden ser líquidas. Le comento, incluso el uso de un cubrebocas no nos protege. Son muy pequeñas y pueden incluso causar cáncer pulmonar. Ahora, las manifestaciones que ya se están viendo, sobre todo en este ambiente de contaminación de verdad impresionante, ¿cuáles son a nivel físico? Bueno, los síntomas en general son los ojos irritados, mucho escurrimiento nasal, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, dificultad para respirar. Incluso si sufrimos de alergias o somos susceptibles, también puede dañarnos la piel. Entonces, ante estos síntomas se recomienda a la población que acuda a un servicio de salud, sobre todo las personas que están en riesgo, niños, ancianos, embarazadas, con alguna enfermedad pulmonar y con crisis asmáticas o enfermedades cardiovasculares. Para todos nuestros televidentes, ¿qué se tiene que hacer finalmente para protegerse? Nos dice que el cubrebocas pues no nos ayuda mucho, pero no sé, consumir agua, algún tipo de alimento que nos pueda ayudar finalmente para cuidar nuestra salud ante este problema que padece todo el Valle de México. Bueno, para esto están indicaciones que incluso podemos consultar en internet, que lanzó la Comisión Nacional de la Megalópolis. Son muy generales. Por ejemplo, el día de hoy se destinó, junto con la SEP y la Secretaría de Salud, que se suspendieran las clases a nivel básico y medio. Incluso instituciones como la UNAM, el POLI y la UAM también suspendieron sus actividades. No es un día de asueto, no es para que salgan a recreación. De hecho, la población tiene que estar cautiva en sus casas, evitar hacer ejercicio, porque incluso el ejercicio puede hacer que inhalemos el doble de estas sustancias. Se suspenden actividades físicas, cívicas, de recreación. También se suspende incluso el uso de pirotecnia, la quema de llantas, la quema de basura u otros residuos. Se suspende incluso que las amas de casa o las personas que se dedican a la limpieza en ciertos trabajos lo hagan de forma húmeda, nada del plumero o la escoba. Se recomienda mucho también que incluso hay medidas vehiculares, los de carga no pueden circular antes de las 6 de la mañana. Entonces, estas medidas que son generales nos protegen a que nos expongamos. A lo mejor es invisible y sí, nosotros no vemos las micropartículas, pero están presentes. Incluso, pues, aunque no sean visibles, hay que tener conciencia sobre eso. La invitación es a los padres de familia y a los familiares de las personas en riesgo para que creen conciencia desde casa y así los niños también sepan cuidarse. Aquí en la región hemos tenido niños
que no presentan enfermedades propiamente por la contingencia, sino porque ellos están alertados de que no puedes salir, que porque contaminas tus pulmoncitos y los niños no van al baño. Entonces eso igual hace que pues tengan retención urinaria y puedan crear otras complicaciones, otras enfermedades. Bueno, no llegar a los extremos. Mire, le comparto una pregunta, una duda que nos tiene nuestro público. Se trata de Mina López, que nos dice: disculpa, mi hijo tiene broncodisplasia pulmonar, creo que sí lo estoy diciendo bien. Así es. ¿Cómo le afecta y qué precauciones debe tomar ella ante pues ya tener un problema, una enfermedad permanente y tener estas dificultades ante esta contingencia? Bueno, en sí este niño es un niño dentro del índice de personas con riesgos susceptibles. Entonces los cuidados que tiene que tener esta mami es resguardar a su hijo, dar a conocer a la institución educativa que el niño tiene esta afección. Entonces quizás en el caso de este niño tiene que ir a valoración con un médico si es que tiene consecuencias o tiene alguna sintomatología. Si no tiene sintomatología, mejor que se resguarde en casa y hablar con las instituciones educativas. Tengo entendido que incluso la contingencia para eso es hasta lunes, pero este niño incluso puede requerir más resguardo. También obviamente la mami no lo tiene que sacar al parque, hacer actividad física. A lo mejor es difícil, pero tampoco tiene que acompañarlo a sus compras. Evitar hacer quehacer de forma seca, como el respiro es húmedo, y si en su casa hay cerca un incendio, se recomienda que pongan toallas o paños húmedos alrededor de las ventanas, de las puertas, incluso mantener estas cerradas. Me gustaría que nos repitiera algunas medidas que se pueden tomar en casa y también algunas recomendaciones un tanto inmediatas, porque puede ser que, como ya lo decía, nos empiezan a llorar los ojos, empezamos a sentir la garganta y por alguna razón no tenemos el tiempo, se nos complica ir hasta el centro de salud, pero sí lo podemos solucionar desde casa. ¿Cuáles serían? Bueno, cuando se presenta alguna sintomatología en personas que no estamos en riesgo, pues sí es mantener el reposo, el descanso. Incluso hay personas que están autorizadas a hacer home office, ¿no? Planear bien las compras, no ir a cada rato que por las tortillas y esto. Y esperar a que se resuelvan los síntomas. Si los síntomas no resuelven en 2-3 días, sí tienen que acudir a un servicio de salud. En el caso de las personas susceptibles, ahí sí hay que tener un resguardo y cuidados más precavidos, porque incluso en personas que sufren asma pueden desencadenar crisis asmáticas. Las medidas desde casa pues son resguardarse, evitar incluso podar el jardín, pintar, hacer otras actividades. Exactamente. Entonces, pues, les repito, no son días de asueto, quizás se pueden mantener en casa, es una buena opción para crear conciencia, para educarnos, para hablar entre la familia, al igual que pues evitar hacer actividades de casa. Les repito, si cerca de nuestra casa hay un incendio o alguien está quemando basura, reportarlo y colocar paños húmedos alrededor de ventanas y puertas. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por esta ayuda enorme que nos está haciendo, las recomendaciones, los síntomas, y usted siga al pendiente de nuestras diversas redes sociales para seguir al pendiente de cómo se mueve el índice de la calidad del aire aquí en la megalópolis, en todo el Valle de México. Con eso nos vamos a un corte comercial, regresamos con más noticias.